Buenos días, hermanos, qué gusto nuevamente estar compartiendo con ustedes este tiempo devocional. Para empezar vamos a orar y vamos a dar lectura a la palabra de Dios, el pasaje bíblico que nos compete a esta semana. Oremos. Amado Señor y Padre Santo, gracias. Gracias por estos tiempos devocionales donde tú has mostrado tu gran amor. Gracias por tu palabra que nos enseña cada día tu voluntad. Gracias por permitirnos, Señor, entender el fruto del Espíritu Santo, del cual todos debemos gozar por haber creído en tu Hijo Jesucristo. Permite, Señor, que el día de hoy tengamos nuestra mente abierta, nuestro corazón dispuesto para entender la parte que nos corresponde de paciencia y benignidad, y que podamos poner en práctica lo que aprendamos. Hoy oramos en el nombre de Jesús, Señor, reconociendo que tu Espíritu Santo nos dará el entendimiento para sacar el mayor provecho de tus escrituras. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a dar lectura al pasaje de Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. La palabra de Dios dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, queridos hermanos, ya hemos visto amor, gozo y paz. El día de hoy nos corresponde ver las virtudes de paciencia, benignidad. Virtudes que se van desarrollando en el ejercicio de la vida cristiana. Como veíamos ayer, el César nos enseñaba que el fruto es uno solo, ¿cierto? Pero vamos desarrollando estas virtudes en el transcurso de nuestra vida, de nuestro camino en Cristo. Agarrados de nuestro Señor, el Señor va desarrollando a través de su Espíritu Santo cada una de estas virtudes en nuestro temperamento, en nuestra forma de vivir y también hacia los demás. Teniendo esto, vamos a ver las dos virtudes del fruto del Espíritu Santo que nos corresponde para el día de hoy: paciencia y benignidad. La paciencia, dice un escritor, dice que una persona paciente sufre durante mucho tiempo. La paciencia es digamos que la virtud que nos da la tranquilidad en ciertos asuntos, ¿cierto? En ciertas situaciones. Es la oportunidad de ser cautelosos, de dar espera a las cosas. El Señor Jesucristo, y también hacia los demás, ¿cierto? El Señor Jesucristo mostró su paciencia para con sus discípulos. Vamos a ver un ejemplo en Mateo capítulo 26, y quiero invitarlos a ustedes, queridos amigos, hermanos, que nos ven y nos oyen a través de este canal, que miremos el pasaje ahí en este tiempo devocional. Cuando acabemos lo podamos leer completo, ¿cierto? El pasaje que nos correspondería para un ejemplo del Señor Jesucristo en paciencia es Mateo capítulo 26, del versículo 36 al 46. Y en este pasaje vemos el tiempo en el que el Señor está en el Getsemaní, está en el monte del Getsemaní, y está con sus discípulos, y el Señor se dispone a orar, ¿cierto? Entonces ya está muy cerca la hora en que Él va a ser entregado, y está angustiado en gran manera, está muy angustiado. En este pasaje podemos ver también la humanidad del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo que es 100% hombre y es 100% Dios. En este pasaje vemos claramente la humanidad de Él y cómo Él actuó pacientemente con sus discípulos. En el versículo 38, el Señor dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. El Señor invita a sus discípulos a que se queden en un sitio
y velen con él, o sea, estén despiertos, ¿cierto? Y no había pasado una hora, el Señor se había apartado a orar y no había pasado una hora. Y el Señor Jesucristo en el versículo 40 dice así: y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Imagínense, una hora el Señor Jesucristo había pedido a sus discípulos que velaran con él y ni siquiera aguantaron una hora. Aún así el Señor mostró su paciencia y les dijo en el versículo 41, les dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. El Señor nuevamente, mostrando su paciencia, les invita a sus discípulos a que velen y además que oren, ¿cierto? Y les da un motivo. Les dice: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y se aparta de ellos nuevamente para él continuar con su oración. Y pasa un tiempo, yo supongo que otra hora tal vez. Y en el versículo 44, en el versículo 43 dice: vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. El Señor volvió a ver a sus discípulos después de estar orando por segunda vez y vuelve y los ve dormidos, ¿cierto? ¿Cuál sería nuestra reacción? Tal vez muy poco paciente, pero el Señor, en el versículo 44 vemos la reacción del Señor Jesús. Dice: y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras, ¿cierto? El Señor los dejó, actuó pacientemente, no se irritó, no se puso bravo, no se puso de mal genio, no les dijo: ¡ay, despierten! No, se retiró y los dejó descansar pacientemente. Cuando llegó la hora, los despertó, la hora de ser entregados. Él los despertó para que se dieran cuenta cómo era entregado. El Señor no fue permisivo con sus discípulos, simplemente fue paciente y en su momento completó, les mostró lo que debían ellos saber. Pudo haberlos dejado dormir, ¿cierto? Pudo haber sido condescendiente, haberlos dejado dormir y que cuando se despertaran no supieran dónde Él estaba, pero era necesario que los discípulos vieran el tiempo de la entrega. El segundo término que nos corresponde para el día de hoy es la benignidad. La semana pasada hablamos de que ser benigno estaba ligado al servicio. Era la disposición para ayudar a otra persona. Para esta virtud del fruto, para la virtud del fruto, vamos a hablar de una disposición más que una acción. Es estar dispuestos a algo. Es una actitud hacia la situación de los demás. Un ejemplo claro de esto lo vemos en Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4, el cual también invito a que ustedes lo lean. Vamos a mirar el versículo 2 de Mateo capítulo 8. Y en el versículo 2, bueno, el Señor viene de orar, de dar el sermón del monte, ¿cierto? Y está siendo seguido por mucha gente. Pero en el versículo 2 es increíble que se atraviesa en el camino, digámoslo así, un leproso. Y miremos lo que dice la palabra del Señor en el versículo 2. Dice: y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. La necesidad de una persona. El Señor iba andando seguido de mucha gente y este leproso le dice: si quieres puedes ayudarme. La respuesta del Señor Jesús en el versículo 3 dice: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. El Señor tuvo una actitud,
una disposición para ayudar a las personas. Jesús mostró una actitud benigna cuando dijo, quiero. Vamos a hacer unas preguntas para que tú te respondas ahí en la intimidad de este devocional. ¿Alguna vez te han dicho, si quieres haz esto? ¿Cuál ha sido tu respuesta? Medita sobre estas dos preguntas. ¿Alguna vez he tenido la oportunidad de decir si quiero? Y quisiera terminar este devocional invitándolos a un reto. Y el reto sería como, si quieres, comparte el amor de Cristo con otros, enviando este devocional. Comparte el amor. Si quieres, puedes hacerlo. Puedes tener una actitud benigna, como la tuvo el Señor Jesucristo, y decir, sí quiero. El Señor dijo, quiero, y limpió al leproso. Ahora, si tú quieres, puedes compartir del amor de Cristo. ¿Cómo? Compartiendo estos devocionales. ¿Quieres? Es el tiempo de poner nuestras enseñanzas en práctica. El Señor les bendiga, les guarde y les prospere en este día. Nos vemos mañana en otro devocional.